Hoy vamos a tratar precisamente dos temas y espero que los podamos terminar en este periodo, ¿no? El primero de ellos es el tema relacionado con su nacimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros estamos constantemente batallando con el tema. Realmente debemos celebrar, debemos recordar a Cristo, debemos el día 25 de diciembre juntarnos con una familia, cenar, estar juntos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer todo eso. ¿Nos da libertad la Biblia para hacerlo? Bueno, permítanme compartir con ustedes, siguiendo precisamente este tema que aparece aquí, directamente de uno de los mejores historiadores que ha tenido ¿cómo se llama? El pueblo cristiano. Es el doctor Harold Ponder. Tuve el privilegio de tenerlo como mi maestro en el Seminario Teológico de Dallas. Un hombre que fue excepcional, ¿no? Bueno, este hombre, y precisamente los dos temas que vamos a tocar el día de hoy, lo voy a seguir, porque él ha sido precisamente una de las personas que ha investigado mucho este tema. En esta revista Biblioteca Sacra del Seminario Teológico de Dallas, en 1930, artículo 520, él escribe precisamente todo eso relacionado con el nacimiento de Cristo. Y vamos a ir allá precisamente el día de hoy. ¿Sí? Voy a empezar abriendo con esta pregunta. Es importante que nosotros nos aborquemos a tratar de afirmar una fecha para el nacimiento del Señor Jesucristo con la poca evidencia que tenemos. ¿Será importante? ¿Será importante que nosotros pensemos siquiera en el nacimiento de este personaje? Ustedes saben que esto ha creado precisamente dos, ¿cómo podríamos llamarle? Dos vertientes, ¿no? La vertiente de fe que nosotros seguimos y todo que decimos, no, claro, Cristo es real, Cristo nació, ¿verdad? Pero por otro lado están los que dicen, ese es un mito, ¿sí? Navidad no sirve para otra cosa más que para hacer negocios. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo podemos seguir esto? Fíjense, para algunos cristianos, la fecha tradicional del 25 de diciembre representa realmente una piedra de tropiezo. ¿Se han fijado de eso? Algunas personas piensan que hablar del 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo es realmente darle cabida a pensamientos paganos. Yo no sé si ustedes han tenido esa situación, ¿sí? ¿Lo han vivido? Decir, no, ¿sí? El 25 de diciembre es el día en que se adoraba al sol naciente, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Al sol triunfante. Pues por eso nosotros no debemos de celebrar la Navidad del 25 de diciembre. Entonces, este es uno de los temas entonces, que ha creado bastante dificultad, ¿no? Para otros, simplemente es muy fácil seguir la tradición. Ya estamos acostumbrados, ¿sí? Y aunque sabemos que hay todo este tipo de pensamiento, es Navidad, además podemos recibir regalos. Entonces pensamos en todo esto con mucha liviandad. Entonces, fíjense, podemos ir en estos caminos, ¿no? Para la iglesia, desde sus orígenes, para la iglesia desde un principio, el nacimiento de Cristo, déjenme decir, fue algo sumamente importante. Desde sus orígenes, la iglesia tomó como base, como centro el nacimiento de Cristo y no lo perdió de vista. Quiero que observen aquí precisamente estos temas, ¿no? Noten nada más estos datos que les doy aquí. ¿Sí? Estos no son de poner, estos son míos. ¿Qué encontramos en la Escritura? Número uno, ¿sí? La encarnación de Cristo es la base del comportamiento humilde de los creyentes. La señal de la sana doctrina. Si vamos a la primera carta de Juan, Juan lo dice, ¿no? Que si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ni lo sigamos. El nacimiento de Cristo entonces es central para nosotros. Fue central en la Escritura. Pablo precisamente cita uno de los, podríamos llamar nosotros uno de los himnos más antiguos que existieron en la iglesia.
y que aparece precisamente en 1 Timoteo 3:16. ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Quisiera leerlo. Sí, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido reino en gloria. ¿Se fijaron de cuántas cosas habla en este texto? Habla de la encarnación, pero también habla de la justificación. Entonces, la encarnación existe, la justificación no. Entonces, todo lo que nosotros consideramos como base de nuestra fe, empieza con la encarnación. Es sumamente importante. Tan importante que, como vemos aquí, ¿no? Lo vamos a encontrar, las referencias en los evangelios al nacimiento de Cristo están en Mateo, están en Lucas, están en Juan. ¿Qué significó el nacimiento de Cristo? Pues no significó otra cosa más que su irrupción dentro de nuestra historia. Dios penetrando a nuestra vida, a nuestro mundo. Yo no sé si en alguna ocasión hemos nosotros pensado precisamente lo que significó, lo que esto significó, ¿no? Ese Dios inmenso, ese Dios infinito, que no tiene límites, de pronto decide limitarse en la encarnación. Y lo hace a través de un nacimiento tuyo y como el mío. Sí, mamás, ¿cómo tuvieron a sus bebés? Felices, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que el bebé hizo? Llorar. Llorar. ¿Pueden imaginar esta escena en Belén, el día del nacimiento de Cristo? Fue igual, pero también fue diferente. Porque era Dios encarnándose y viniendo. Por eso es importante entonces, hermanos y hermanas, que nosotros consideremos, ¿verdad? Así como la iglesia lo hizo, que el tema del nacimiento de Cristo no es nada más una simple historia para recordarle en la vida. Repito, es la base, el sustento de todo lo que creemos. Si Cristo no vino al mundo, si Cristo fue un mito, si Cristo no nació, como nos dice la Escritura, no tenemos nada que hacer. Ninguna esperanza tenemos sobre esta vida. Aquí es donde empieza entonces la reflexión. Ahora, ¿cuáles son los problemas para datar la fecha del nacimiento de Cristo? ¿Cuándo fue esto? Ahora yo sé, ¿verdad? Que esto es sumamente complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en primer lugar los evangelios nunca fechan. Y si ustedes se han fijado dentro de la Escritura, existe esa costumbre, nunca da fecha. ¿Se fijan de eso? ¿Cuándo nació Moisés? Nunca lo dicen. Esto es lo que pasa dentro de la Escritura, ¿no? Los primeros cristianos no estuvieron preocupados de la fecha del nacimiento. Más bien se enfocaron en ¿qué? En hablar de las circunstancias del nacimiento. Ya les preguntaba yo, ¿cuándo fue que nació Moisés? No lo dice la Biblia, pero sí sabemos que nació cuando se levantó un nuevo rey sobre Egipto. ¿Recuerdan? Y aquí lo dice, y se levantó y nació Moisés. La Biblia, fíjense, y esto no es nada más particularidad de la Biblia, es particularidad de muchos de los textos antiguos. En muchos de los textos antiguos no se mencionan fechas, se mencionan circunstancias. Cuando los grandes reyes nacen, la gente se enfoca no en la fecha, sino en las circunstancias. Ahora bien, la Biblia no acostumbra entonces fecharlo. Tenemos allá a Moisés, cuando se levantó de Egipto, tenemos a Jacob en medio de una lucha entre sus hermanos, ¿verdad? Ahí estaban los dos peleando, pero no se dice cuándo nació. Para los escritores del Nuevo Testamento, simples notas tales como en el año 15 del reinado de Tiberio, era más que suficiente. ¿Por qué? Porque los ubicaban en el vamos a decir, en el área grande del acontecimiento. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrarlo también, noten aquí dice, este dato del 15º año del reinado de Tiberio fue el que señaló el inicio del ministerio de Juan el Bautista. Y con esto nos llevó a estos dos datos, diciéndonos que el Señor Jesús nace
poco después de Juan, nace también en días del rey Herodes y que muere en el día de la preparación de la Pascua. ¿Y cuándo fue eso? No nos dan la fecha. ¿Sí? Entonces, esto es interesante dentro de la Escritura. Hay citas, por ejemplo, aquí en Mateo 21, que dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito. No podemos fechar con exactitud el día, pero sí podemos decir que el Señor Jesús nació ¿cuándo? Cuando gobernaba, por lo menos aquí, Augusto César. Y que nació cuando él promulgó un edicto de que todos fueran empadronados. Esto nos lleva precisamente a pensar en qué fecha habrá sido esto, ¿no? Repito, no tenemos la fecha exacta, pero las primeras propuestas del día del nacimiento de Cristo, fíjense, no como algunos señalan en el tiempo de Constantino, sino que fueron hechas antes de Constantino. Y vamos a hablar un poquito de esto. Se hicieron más o menos entre el año 150 y 180, cuando hubo un personaje, voy a mencionar, es Hipólito, que fue quien dijo que había nacido Cristo el 25 de diciembre. ¿Quién fue Hipólito? Vamos a mencionarlo un poquito más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema para fijar? Primeramente, para fijar la fecha, lo primero que tenemos que hacer es pensar en el año. ¿En qué año podría haber nacido el Señor Jesucristo? Déjenme contarles esta historia tantito. En esta fecha, en el año 525 después de Cristo, el Papa Juan I quiso estandarizar un poquito lo que era el calendario en el que vivían. Hasta ese tiempo, 525, todo el mundo se regía por lo que era el calendario romano. El calendario romano iniciaba precisamente con el año de la fundación de Roma. Entonces, tomaron los romanos ese año como el año de inicio de su era. ¿Sí? Y así fueron contando 1, 2, 3, 4, 5, y vinieron los reyes, ¿verdad? Los emperadores y demás, siguiendo ese calendario. Cuando el cristianismo nace, el cristianismo siguió utilizando ese calendario. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 525, cuando el Papa Juan I pidió a un monje matemático llamado Dionisio el Exiguo preparar un calendario propio para el cristianismo. ¿Qué hizo este monje? Si los romanos habían tomado como punto de partida la fundación de Roma, pues a Dionisio se le ocurrió: ¿qué voy a hacer? Pues voy a tomar como punto de referencia el nacimiento de Cristo. Bueno, bien, aquí ya estamos en el año 525 de nuestra era. Entonces lo que él dijo: bueno, ¿y cómo caramba voy a encontrarlo? Entonces Dionisio empezó a buscar todas las diferentes posibilidades, y como ya para este entonces existía la tradición de que Cristo había nacido el 25 de diciembre, entonces él la agarró y empezó a acomodar, empezó a comparar eventos, y los fue fechando y los fue colocando en el calendario romano. Entonces llegó el momento cuando puso 25 de diciembre, ¡pum!, nacimiento de Cristo. Si es 25 de diciembre, pues nada más nos falta una semana para empezar el primer año de la era cristiana. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto, Cristo habría nacido, de acuerdo con Dionisio, una semana antes de Cristo. Bueno, ¿verdad? ¿Sí lo vemos? Entonces, vamos a ir así. Habría nacido en el año 1 antes de Cristo. ¿Sí? 25 de diciembre todavía pertenece al año 1. Desde el 1 de enero, entonces empezaba ¿qué? El año 1 de la era cristiana. ¿Sí me siguen con esto? ¿Sí? Pero no hacerles muchas bolas con esto.
Pero ahí fue donde empezó él. Ahora, ¿qué fue lo que él señaló? Bueno, pues él tomando entonces como referencia esto, fíjense nomás, puso la fecha del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, la colocó en el año 754 del calendario romano. Entonces, así ya fue empezando a comparar. Bueno, 754. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, pues con esto, Dionisio, comparando los eventos de la historia, los empezó a poner en el calendario romano, ¿ves? Tomó los eventos de ¿cuándo fue que se destruyó entonces Jerusalén? Entonces ya no lo colocó en el calendario romano, sino que lo colocó en el calendario cristiano y lo puso en el año 70. A ver, se ve cómo estamos de matemáticas. Repito, si el año 754 correspondió al nacimiento de Cristo, 755 era el año 1. ¿Qué año correspondía en el calendario romano? El año 70 cristiano. 754 más 70. 835, ¿verdad? Entonces, así lo fue haciendo. Pero para los romanos era 80, pero para los cristianos era el 70. ¿Sí? Y así fue, y así lo fue llevando. Obviamente, con el tiempo de Iglesia Cristiana dejó de utilizar y de tomar referencia del calendario romano y ya se basó en su calendario cristiano. Pero esto fue para adelante. ¿Qué fue con lo que pasó atrás? Entonces, si volteamos para atrás, todos los eventos para atrás eran antes de la era cristiana. Y entonces, el año 1 para adelante fue el año después de Cristo. Y el año 1 para atrás fue antes de Cristo. Por esto luego nos hacemos pelotas, ¿verdad? Porque vamos del año, voy a repetirlo, 1, menos 2, menos 3, menos 4. Estos son años, ¿qué? Antes de Cristo. Y el año 1, 2 y 3 son después de Cristo. Entonces tenemos ahí, ¿qué es lo que parte el calendario en dos? El nacimiento de Cristo. ¿Qué sucedió una semana antes de Cristo? ¿Sí? Antes de que se fundara el calendario cristiano. ¿Sí? ¿Van conmigo? Esto es un relajo, pero antes es todo el relajo, hermano. Hay más todavía. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de lo que hizo Dionisio. Nos comparó todo. Retrocedió en el tiempo para fijar la fecha del Señor Jesús en los últimos días del 53, ¿sí? Y estableció el 754 como el año 1 cristiano. Y de ahí, ¡pum!, empezamos. ¿Sí? Por eso decimos, ¿no? Por ejemplo, que estamos hablando de David, ¿en qué año vivió David? Nos dicen algunos, más o menos por el 1000 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto significa que está hacia atrás. Bueno, y esto se lo debemos precisamente a Dionisio. Miren, hermano, a veces pobre Dionisio, ¿no? Le cae encima, ¿verdad? Con críticas y demás. Pero ¿quién de nosotros hubiese podido haber hecho eso? ¿Sí? Se requería bastante creatividad, ¿verdad? Así tenemos entonces lo que es el calendario, ¿sí? De un lado, del 754, tenemos los eventos antes de Cristo, y de otro lado tenemos los eventos después de Cristo. ¿Sí? Por eso nosotros vivimos hoy en ¿qué año? 2023, ¿qué? Después de Cristo. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? En amarillo está antes de Cristo y en verde después de Cristo. ¿En qué época vivió Abraham? Antes de Cristo. ¿Y en qué época vivió Pablo? Después de Cristo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos. Y todo el eje para él fue 754. Hay varios detalles al respecto. Tenemos 199, forman el siglo I, 100 a 199, el siglo II, 200 a 199, el siglo III. ¿Se fijaron que no existe el año cero? No hay año cero. ¿Sí? Terminando el 31 de diciembre del año 1 antes de Cristo, el siguiente día es 1 de enero
del año 1 después de Cristo. No hay un año cero. ¿Sí? Ok, muy bien. Sin embargo, un problemita. Cuando a él se fechó el nacimiento de Cristo, dijimos que lo fechó en el año 753 del calendario cristiano. Pero se equivocó. Y se equivocó porque Cristo nació 4 años antes. No nació en el año 753 como él había dicho, sino que nació en el año 749. Qué relajo, ¿verdad? O sea, que aquí falló por 4 años. ¿En qué año estamos entonces? Oh, tenemos que agregarle ¿qué? 4 años. Si estamos en 2023, en realidad estamos ¿qué? 2027. Ya se fijaron. Por eso me daba risa cuando decían que en 2012 se iba a acabar el mundo, porque las profecías ya en 2012 y era 2012, siempre las profecías habían pasado. Sí, no estábamos en 2012, ¿en qué estábamos? En 2017. Y ni cuenta nos habíamos dado. ¿Sí? Bueno, este fue el problema, ¿no? Porque quiero que captemos aquí entonces el detalle, ¿cuándo realmente nació Cristo? Bueno, aquí está el calendario romano. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Año de la fundación de Roma es el número 1. Año en que verdaderamente nació Cristo, 449. Y año del nacimiento de según Dionisio, 153. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede. Realmente Cristo nació en el año 5 de Cristo. No nació una semana antes de Cristo, sino que nació 5 años. ¿Me siguen con esto? Entonces, aquí es donde empieza todo el relajo, hermano. ¿Sí? Todo el relajo. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de fechar el nacimiento de Cristo? ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, lo que sí podemos afirmar, por lo menos, es debido a todo lo que es la situación histórica, a todos los eventos, a todos los datos, sí podemos afirmar que el Señor Jesucristo nació en el año 749 del calendario romano y que corresponde al diciembre, que agarramos ahorita permítanme agarrarla, ¿no? El día del 25 de diciembre, nació el 25 de diciembre, pero de ese año, que corresponde al año 5 a.C. No sabemos el año en que nació. ¿Cómo puedo yo saber que efectivamente fue en ese año que nació? Bueno, voy a darles algunas evidencias de parte de la Escritura. ¿Sí? Hay algunas citas bíblicas que se mencionan aquí. Primera de ellas, en Mateo 22:1, nos dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, reinaba el rey Herodes. ¿Estamos bien? Eso sí lo recordamos, ¿verdad? Ok. ¿Cómo puedo saber entonces, en base a eso, el año del nacimiento de Cristo? Bueno, vamos a saltarlo aquí. También me dice, vamos a encontrar esto, que Augusto reinó del 15 de marzo del 44 hasta el 19 de agosto del 14 de nuestra época. Miremos ya el calendario romano. ¿Sí? También sabemos de la historia, de la investigación que se ha hecho, que Herodes el Grande fue proclamado rey por el soldado romano en el año 40 antes de Cristo. Y fíjense bien, ¿cuándo murió Herodes? El 29 de marzo del 4 antes de Cristo. Herodes, según lo que encontramos en los anales de la historia, sobre todo de Flavio Josefo, dice que vivió una de las muertes más tremendas que jamás fue una. No fue una muerte de accidente ni nada, ¿sí? Pero fue una de las muertes más tristes y lamentables que existían. Y lo hizo unos días antes de la Pascua del 29. O sea, en el mes de marzo, ¿sí? Perdón, del día 4. O sea, el 29 de marzo, ¿sí? Que fue cuando él muere, ¿no? Entonces,
Lo tenemos ahí desde el 24, 29 hasta el 11 de abril del 4, antes de la celebración de la Pascua. ¿Por qué sabemos esto? Porque Josefo nos dice que cuando Herodes murió hubo un eclipse de luna. Pues esto ya, sí. Cualquier astrónomo, ¿verdad? Agarra y empieza a hacer cálculos y va al cielo, calcula, y calcula lo que son los eclipses lunares. Y precisamente ese eclipse lunar cayó en esa fecha. Así que es precisamente cuando Herodes muere y tenemos esta evidencia aquí. Entonces, según Josefo, decíamos que hubo ese eclipse de luna, ocurrió entre el 2 y 13 de marzo del año 4 a.C. Y precisamente es la fecha, es el evento que nos ayuda a fechar la muerte de Herodes. Esto ya nos ayuda, porque ¿cuál fue el último de los mandatos de Herodes? Matar a los niños. Y en su lecho de muerte, lo primero que se le ocurrió es matar a los infantes. ¿Por qué? Porque veía a un posible competidor, porque los magos le habían dicho que iban a adorar al rey. Y nadie me va a quitar, yo ya estaba muriendo. También nos habla aquí de otro evento. Este evento lo encontramos precisamente en Lucas capítulo 2 versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que todo el mundo fuese empadronado. Dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Bueno, aquí me da otro dato más. Entonces tenemos por un lado que gobernaba en Roma, ¿quién? ¿Recuerdan ustedes? Augusto. En Jerusalén gobernaba Herodes. Y además de esto, hubo un evento importante, un censo, que no era el censo de Augusto César. ¿Fue el censo de quién? De Cirenio, que gobernaba en Siria. Los gobernadores les encantaba hacer censos. ¿Saben por qué? Porque les gustaba con eso empezar a poner los impuestos. ¿Sí? Y por eso lo hacían. Ahora, este tema ha dado mucho debate en el mundo cristiano. ¿Por qué? Y aquí les cuento. ¿Cuándo gobernó Cirenio? Cirenio gobernó entre los años 6 y 7, pero después de Cristo. Entonces, eso no encaja, ¿verdad? Si Cristo nació después del censo, porque así lo dice, ese primer censo se hizo siendo Cirenio. Si Cristo nació después del censo de Cirenio, ¿en qué año estaríamos? Tendríamos que estar del 8 en adelante. Entonces, digamos, ¿qué pasó? ¿No que Cristo nació en el 5? Ahora están diciendo que es en el 8. Hay contradicción en la Biblia. ¿Qué está pasando? ¿A qué estamos jugando? ¿Sí? Bueno, aquí vamos a encontrar nosotros un detalle muy interesante y es el que vamos aquí, ¿no? Aquí tenemos Cirenio. Algunos han dicho para explicar este evento, no, es que Cirenio gobernó 2 veces, en el año 3 de año 2 y otro en el año 6 y en el año 7. Y no es cierto. Gobernó solamente una vez. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa, nuevamente aquí vamos, es que el texto, la traducción del texto, no es una traducción clara. Cuando se tradujo al español este pasaje de la Biblia, se tradujo un poquito deficiente. No estoy criticando a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ellos tomaron el pasaje, la palabra que significa primero, para hablar de orden. Lo que encontramos aquí, noten ustedes, es una posible falla en la traducción. Aquí se las doy para corregir, si ustedes me ayudan a verlo aquí. La primera parte dice, la traducción tradicional dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César de que el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Esa es la traducción que tienen ustedes en su Biblia. Hay una variante que es más clara. Dice así, este censo se hizo antes del censo de Cirenio. Entonces, esto también nos ayuda. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo nació en días del rey Augusto, nació antes de que viniera el censo de Cirenio del año 7, ¿sí? Y nace en tiempos de el rey Herodes.
ya como que empieza a encajar todo el asunto. ¿Qué podemos decir de esto? Vemos algunas conclusiones. La muerte de Herodes ocurrió entre el 29 de marzo y el 11 de abril. El Señor nació en días de Herodes. Entonces Cristo debió de haber nacido antes del año 4. ¿Estamos en qué mes? Marzo, abril. Cristo tuvo que haber nacido antes de qué? De marzo y abril del año 4. Número 2. Herodes recibió la información de los magos sobre cuándo apareció la estrella que los guiaba. Si la estrella los guiaba por el nacimiento de Cristo, podemos calcular que los magos habrían tardado alrededor de un mes, cuando mucho 2 meses, de viajar toda la zona hasta llegar a Jerusalén. Vamos atrás. Si muere en marzo y abril, ¿cuándo han llegado? Diciembre. A los últimos días de diciembre. Fue por esto que Herodes mandó matar a todos los niños de qué edad, menores de 11 años, porque calculó. Estos cuates vienen y me dicen que ya nació. ¿Cuándo? Y bueno, ¿cuándo vieron la estrella? No, pues la vimos así, y le dieron santa y seña. Órale, entonces marcó de esta fecha para atrás a todos los niños 2 años. Con esto, Herodes estaba seguro que iba a matar al Señor Jesucristo, porque Cristo cabía dentro de esa categoría. Entonces, fíjense, ¿a qué nos estamos entonces acercando? Estamos yendo un poquito atrás en la historia y estamos llegando al punto de decir, bueno, entonces Cristo sí pudo haber nacido, ¿cuándo? En diciembre. No le pongamos todavía el número. Pero sí pudo haber nacido en el invierno del año 5 al año 4. El invierno empieza en diciembre y termina en marzo. Esto fue lo que sucedió entonces. Y de esta manera nos acercamos precisamente a esa fecha del nacimiento de Cristo. ¿Qué decir sobre el día del nacimiento? Entonces, la discusión va a seguir abierta, hermanos, y yo no quiero aquí darles una fecha ni darles una respuesta así definitiva y absoluta, en que ustedes van a decir, ay, no, ya sabemos que Cristo nació el 25 de diciembre, porque no podemos hacerlo. Si nos acercamos mucho, entonces, ¿a qué? A la fecha del 25 por los eventos que les había yo comentado. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos decir? Entonces, la discusión entonces sigue adelante y vamos a encontrarnos con 2 tradiciones principales a lo largo de la historia cristiana sobre el día del nacimiento de Cristo. ¿Sí? La primera tradición es la que manejamos nosotros, de que Cristo nació el 25 de diciembre. Pero hay otra tradición que coloca el nacimiento de Cristo el 6 de enero. Es cuando celebramos los Reyes. ¿Sí? Entonces, la Iglesia Ortodoxa celebra el día de la Navidad el 6 de enero. Nosotros decimos que es 25 de diciembre. Volviendo al punto. ¿Quién fue el primero que habló del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? ¿Sí? Repito, ¿verdad? Hay una corriente que encontramos constantemente que le echa la culpa a Constantino. Y siempre están, es que Constantino con sus reformas religiosas lo que hizo fue agarrar el día del sol invicto, ¿sí? Y colocarlo el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Entonces, el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre es una herejía. ¿Por qué? Porque estamos adorando al sol invicto. No fue Constantino. ¿Sí? A Constantino lo tenemos por el año 325 más o menos. Miren, 150 años antes, 170 años antes, ya se hablaba del 25 de diciembre. Y fue precisamente este personaje, el famoso San Hipólito, quien afirmaba que Cristo había nacido
el 25 de diciembre. ¿Cuándo vivió Hipólito? Pues Hipólito vivió más o menos del año 165, algunos lo ponen el 150. ¿Qué nos dice esto? Vamos a ver un poquito del año 150. Si tomamos un poquito la historia, Cristo murió en el año 30. El último de los apóstoles murió por el año 100, que fue el apóstol Juan. Hipólito nació en el año 165. O sea, 65 años después de la muerte de Juan. Ya para este tiempo existía, ¿qué cosa? La tradición del 25 de diciembre como la fecha de nacimiento. Déjenme decirles que Hipólito es considerado dentro de la historia eclesiástica como uno de los hombres más recios en contra de la idolatría. Si Hipólito hubiese sabido que estaban adorando al Dios invicto, Hipólito hubiese rechazado tajantemente eso como idolatría. Hipólito incluso debatió y argumentó y peleó contra todo lo que eran las herejías cristianas del segundo siglo. Incluso esto mismo le llevó a la muerte. Lo mataron, ¿por qué? Por ir en contra de todas las ideas que ya se estaban metiendo dentro del cristianismo. Entonces, Hipólito es considerado dentro de la escritura como uno de los hombres más rectos en cuanto a Dios. No digo que es perfecto. Es precisamente en su comentario del libro de Daniel. Fácilmente pudieron haber desde aquel entonces negado la historicidad de esta fecha, pero nadie lo hizo. Al contrario, siguió creciendo la idea de que Cristo nació el 25 de diciembre. Fue en el año 345, cuando precisamente este hombre, Juan Crisóstomo, en el año 386, establece de manera oficial el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo. Siguiendo a quién? A Hipólito. Si en el tiempo de Hipólito ya era reconocido el 25 de diciembre, siguió adelante y 150 años después, vamos a decir así, canonizan el día. Y dicen, este va a ser el día del nacimiento de Cristo y lo hacen oficial. Para este tiempo sí, ya estaba en marcha la cristianización del Imperio Romano. Una cristianización que empezó más o menos por el año 325. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta Crisóstomo? 20 años. Entonces no podemos decir que esto fue ¿qué? Inmediato. Entró Constantino, cambió todo, y ¡pum! 25 de diciembre. Entonces noten ustedes, hermanos, lo que yo quiero que ustedes tengan un poquito de tranquilidad es en el hecho de que es mentira. El 25 de diciembre, los cristianos no pusieron el nacimiento de Cristo en esa fecha porque estaban adorando al sol invicto. Los cristianos, desde mucho antes, reconocíamos el nacimiento de Cristo y lo aceptaban el día 25 de diciembre. Esto es como si nosotros fundáramos una iglesia y empezamos a trabajar el 12 de diciembre. Y el 12 de diciembre tenemos una gran fiesta en nuestra iglesia. ¿O están adorando a la Virgen? No. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de nuestra iglesia. Entonces no tenemos que ir con esta conciencia agachada. ¿Será cierto de que estamos adorando al sol invicto? ¿Es cierto de que estamos en idolatría? Hermanos, quítense su plan. El 25 de diciembre era firmado mucho tiempo. Ok, entonces ahí lo tenemos. ¿Qué podemos hablar un poquito más acerca del tema, no? Hay muchas cosas que sucedieron en ese tiempo. Volvemos al asunto, ¿no? La famosa referencia que hace Lucas al ganado que se guardaban las vigilias de la noche, ¿no? Ahí estaban los pastores. ¿Qué importancia tiene este dato? Quizás nosotros como gentiles ni siquiera nos
nos afecta este dato, pero sí es un dato importante. Noten ustedes, de acuerdo con este libro, que es muy importante, que es uno de los libros sagrados de los judíos, la Mishnah. En la Mishnah, que era la compilación de las enseñanzas de los grandes rabinos, existe este dato aquí muy interesante. Observen ustedes que ellos decían precisamente que las ovejas alrededor de Belén estaban todo el año afuera. Todo el año estaban afuera. En Belén particularmente hacen referencia a esto. Las ovejas de Belén solamente eran introducidas o metidas dentro de lugares especiales, por ejemplo, a los corrales, los metían a Belén y los metían precisamente a los establos donde estaban. Solamente lo hacían en los meses de febrero y marzo, porque las ovejas de Belén eran consideradas como las mejores para la fiesta de la Pascua. ¿Sí? Para la fiesta de la Pascua. ¿Qué es lo que hacía la gente cuando iba a la Pascua? Compraba su oveja y la sacrificaba. Y la oveja tenía que ser una oveja de qué tipo. Sin mancha. ¿Dónde las encontraban? En Belén. Por eso las guardaban febrero y marzo. Porque las estaban, vamos a decirlo así, santificando. ¿Para qué? Para el sacrificio. ¿Qué nos dice esto? Había pastores en la misma región que ¿qué estaban haciendo? Cuidándolas. ¿En qué meses podríamos estar? Antes de que las empezaran, ¿qué? A resguardar. Entonces, fíjense, hablar de una fecha 25 de diciembre no es absurda. Tenemos este dato que ni siquiera es cristiano. Es un dato. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí vamos a tratar de finalizar ya con esto, ¿no? Si no hubiera el testimonio de Hipólito, que murió hace 80 años después o antes de la conversión de Constantino, se podría creer que efectivamente había un problema con el sol invicto, pero no lo hay. Hipólito fue intolerante al paganismo, aunque Hipólito no era perfecto, sus biógrafos señalan como un cristiano genuino que fue perseguido y asesinado por su fe. Hipólito no vivió en el auge del cristianismo de Constantino, sino que vivió bajo la persecución del Máximo de Tracia casi 100 años antes de Constantino. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión a la que podemos llegar nosotros es que aunque no podemos nosotros afirmar con exactitud la fecha, o sea, no tenemos un dato bíblico, sí tenemos a Hipólito, pero también tenemos evidencia histórica en los evangelios de que esto pudo haber ocurrido en el año 4 durante el censo universal de Augusto César, que fue previo al de Cirenio del año 6, y que la fecha del invierno del 4 a 5 a.C. es viable. Podemos creer que el Señor nació el 25 de diciembre, bien, ¿verdad? Esta creencia existió 100 años antes del sincretismo con el paganismo. O sea, no es producto del paganismo. La creencia del nacimiento del 25 de diciembre no se dio en círculos apóstatas, sino en un círculo de la sana doctrina de la iglesia. ¿Bien? Ok. ¿Cuál es nuestro dilema? Que no está definido. Entonces, ¿qué hago? ¿Es válido recordar el nacimiento y celebrarlo? Fíjense, siempre que encontramos el nacimiento de Cristo, encontramos adoración. Ese es el primero que yo observo. Los magos adoraron, los pastores adoraron, los que vieron a Cristo a los 7 días adoraron, los ángeles adoraron. ¿Qué me dicen sus hermanos? Que adoraron. No el día, sino que a la persona del Edén. La encarnación. Repito, si nosotros no somos conscientes de la trascendencia de la encarnación de Cristo, estamos en problemas.
que eso es la base de toda nuestra vida y de todo nuestro futuro espiritual. ¿Sí? Porque si Cristo no fue humano, o si Cristo no nació, estamos en la Biblia. Ok. Vamos entonces, lo que la Biblia me exhorta es que nosotros podemos adorar y vamos a adorarlo con una limpia conciencia, quitándonos de la mente a que a lo mejor estamos en un mundo pagano y estamos siguiendo una costumbre pagana. Estamos siguiendo a quién? Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es lo importante. La noche en el centro de Cristo, una hueste celestial estuvo alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas. ¿Cómo celebramos, hermanos, nuestra cena de Navidad nosotros? Yo les digo, hermanos, para que conviertan sus cenas de Navidad en que en oración al Señor y que le digamos gracias porque naciste. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos hacer. Vemos varios datos aquí, ¿verdad? Cuando se presentó en el templo, Simón lo bendijo, este mismo Ana daba gracias a Dios. Entonces, noten, alabanza y proclamación, nacimiento de Cristo, son básicos para esta fecha. ¿Sí? Hagámoslo entonces así. Una advertencia. El hecho de celebrar al Señor Jesucristo el 25 de diciembre, nuevamente es un acto de conciencia. No nos sintamos obligados. ¿Por qué lo hago? Señor, porque quiero reconocer. Ya entiendo toda la problemática, o no entiendo nada del asunto de la fecha. Yo te quiero que... Y eso es muy importante. Yo te quiero adorar. Entonces, hagámoslo de esta manera. Si alguien nos juzga, ¿qué podemos hacer? Oremos por él. Y darle gracias a Dios por esta conciencia que está empezando. Y tratemos de ayudarlo. No entremos en debate con él. La Biblia nos dice que no debemos empezar a debatir, sino que debemos ayudarnos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros podemos hacer. Pablo nos dice recibir el débil de la fe, pero no para contener sobre opiniones. No nos perdamos entonces en el despilfarro de ese. Entonces, que el nacimiento del Señor Jesucristo, hermanos, sea para nosotros un evento no del calendario de comercio, de venta y demás, sino que sea el momento muy especial en el cual nosotros reconocemos a nuestro Señor. Muy bien, ¿les parece que descansemos 5 minutos y entramos a ver la fecha de su muerte? Eso es más fácil de manejar. Relajémonos.